Rudolf von Ihering fue un ilustre jurista alemán, el cual nació el 22 de agosto de 1818 en Aurich, Alemania, uno de los mayores filósofos del derecho en Europa. Sus teorías tuvieron una gran trascendencia e influencia en el derecho de la doctrina jurídica moderna, especialmente en los campos civil, penal y constitucional. Orientó sus gustos hacia la historia y el mundo del derecho. En 1872 publica la teoría de la lucha por el derecho. Según su planteamiento, por un lado tiene el objetivo de conseguir la paz social y por otro luchar contra aquellos que la perturban. Ihering reúne una propuesta metodológica en la cual tiene dos objetivos, los cuales resultan ser complementarios. ¿Por qué? Pues porque por un lado él intenta entender el pensamiento de un autor clásico para la filosofía del derecho, y por otro lado descubre a ese mismo jurista como la vía más adecuada para comprender los diferentes rasgos que constituyen el amplio marco ideológico denominado como positivismo jurídico. Ihering se propuso insertar un principio teológico más amplio que domina todo el mundo social, explicando en su primera obra, El fin en el derecho. Se dedica a demostrar el fenómeno jurídico en el cual explica la recompensa y la constricción como palancas fundamentales adoptadas por el derecho para la eficacia a la norma. En general, hay tres aspectos que suelen mencionarse de acuerdo con su pensamiento. El primero, la definición del derecho. El segundo, la concepción del derecho como conjunto de normas imperativas. Y la tercera, la teoría que identifica a los destinatarios de la norma jurídica como lo son los órganos encargados de aplicarlas. Encontramos los jueces y los funcionarios, entre otros. Según la fórmula de justicia de Ihering, el Estado está creado y determinado para sustentar la validez de las normas establecidas por la sociedad, es decir, que una comunidad política autorreflexiva y producida por el derecho, el Estado está para realizar y desarrollar el derecho positivo según las mejores posibilidades que ofrezca su evolución vital. Al seguir hablando de Roe, podemos decir que fue conocido como un precursor de la sociología del derecho. Cuando hablamos de la sociología, esto hace referencia a la ciencia que estudia el comportamiento de la sociedad. Como por ejemplo, tenemos al feminicidio, que anteriormente no se hablaba mucho de él, pero dado los casos reiterativos en contra de la mujer, este se reguló en el Código Penal como feminicidio. Este filósofo se caracterizó por ser un fuerte rechazador del idealismo kantiano, así como de la teoría del espíritu del pueblo, de la escuela histórica y de la jurisprudencia. Una de sus teorías fue la de los intereses como fundamento del derecho subjetivo. Dejó apuntadas las bases metodológicas de la jurisprudencia de intereses, una de la escuela del pensamiento que fue también allanada al camino de la sociología jurídica. Él erigió y fundó el axioma de que el acreedor del derecho no es el concepto, sino más bien el interés o la finalidad. Roe fue también un representante del positivismo jurídico, siendo esto una teoría que basa en tres principios como lo son: la definición del derecho en tanto que fenómeno normativo respaldado por la coacción estatal. Otro principio es la concesión del derecho como conjunto de normas imperativas, o sea, ni permisivas ni recomendatorias, frente a aquellas otras corrientes que prefieren concebirlo como una red de relaciones intersubjetivas, como agregado de instituciones o como complejo de decisiones unilaterales. Un tercer principio fue el principio que identifica a los destinatarios de la norma jurídica como los órganos encargados de aplicar
a quienes son los jueces o funcionarios en lugar de otras concesiones más tradicionales para las que los destinatarios serían los súbditos o ciudadanos que en este caso deben acatar y respetar las normas. Una de las teorías de Rudolf fue el derecho como lucha según sus planteamientos en derecho. Es una idea que parte de su propia antítesis, es decir, por un lado tiene el objetivo de conseguir la paz social y por otro es en esencia la lucha contra aquello que lo perturba. Así el derecho se encargaría de dictar normas que regulen las relaciones dentro de una sociedad y a la vez se encargará de luchar contra lo injusto jurídico. Rudolf afirma que el derecho que no se luchase contra la injusticia se estaría negando a sí mismo. Según el derecho subjetivo, el resultado de un impulso de una fricción social y que por lo tanto primero es lucha y después el derecho, de esa manera afirma que todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha. El concepto que Rudolf maneja tiene profundas connotaciones en cuanto a la posición activa del individuo en la construcción del derecho y se contrapone a las tesis defendidas por Friedrich, Butcha, Gustav von Hugo y Savigny, que concebían el derecho como una manifestación de la historia de un pueblo completamente ajena a la intervención activa del hombre o a la actitud combativa del individuo. Uno de los principios de Rudolf era el de proporcionar, es decir, a través de la exposición de la evolución del derecho romano, elementos para una teoría natural del derecho, y no obstante Rudolf resuelve diciendo que tanto con respecto al concepto de derecho como al de la historia, se puede partir de verdades simples e indiscutibles y conformarse con resultados sencillos. Este punto de partida puede ser, sin embargo, una plena identificación con los puntos de vista de la doctrina dominante sobre la esencia y la naturaleza del derecho. Continuamos hablando de Rudolf von Ihering y dice que su padre murió cuando él estaba muy pequeño, más o menos a la edad de 7 años, y su madre lo indujo al estudio, así de pequeño, y lo matriculó para estudiar Derecho. Y es ahí donde encontramos el pensamiento, donde inicia el pensamiento de este gran escritor, que fue un intelectual, fue muy abierto a las influencias provenientes de todos los dominios del saber, así como desde la biología hasta la música, desde la sociología hasta la literatura. Y se dice que en él nace la sociología jurídica, y para destacar la sociología jurídica de este escritor diremos que él hace los postulados que no es el derecho de la sociedad la que crea la norma, sino que son las clases sociales. Son las luchas, las manifestaciones las que crean y dan origen al derecho. Eso es una de las situaciones importantes que se deben tener en cuenta y que nos aportan y nos enriquecen. El escritor Rudolf, además de este aporte, no solamente en la parte del derecho penal, en el derecho civil, sino también, como lo hemos venido reiterando, en todo el derecho. En el derecho penal se habla de la antijuricidad de la conducta, y sabemos que para que una conducta sea punible o sea sancionable, tiene que haber una tipicidad, una antijuricidad y culpabilidad. Si no hay antijuricidad, entonces estaríamos hablando de una conducta que no generaría sanción en el derecho penal. Por otro lado, con el escritor von Ihering encontramos que son las clases sociales las que vuelve y reitero a dar origen al derecho y a la lucha de clases. Podemos darnos cuenta que el derecho es cambiante, aún hasta nuestros días, en lo que es la globalización y la mundialización. Y también otra de las razones importantes de nuestro escritor es que tiene que ver con lo que son las situaciones conflictivas, que son las generadoras del derecho de la lucha. Algunos de los libros que él escribió son El espíritu del derecho romano, El fundamento de la protección posesoria, El fin del derecho. Y a manera de síntesis podemos mencionar algunas frases que me llamaron la atención, como es la que dice: el pueblo que no lucha por su derecho no merece tenerlo. Otra es el pensamiento del escritor, en el pensamiento del escritor es en el derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia. Sin el derecho desciende al nivel del animal. Y la otra que dice es: la paz sin lucha, el disfrute sin trabajo pertenecen al tiempo del paraíso.
La historia los conoce solo como resultado de esfuerzos incesantes, laboriosos. Si se pudiera resumir el legado de este escritor, de este filósofo, sería decir que aportó la importancia del aspecto subjetivo al derecho y hace que nosotros luchemos por nuestros derechos. Esto ya es subjetivo y es el aporte del valor del concepto de lucha en el derecho. Muchas gracias.